preliminarmente, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ahondar en profundidad la Ley de Ejecución Penal número 24.660 y modificatorias, aspectos teóricos y prácticos que muy sabiamente el doctor ha puesto a nuestro alcance. En el día de la fecha vamos a tratar de desarrollar, si el tiempo así lo permite, libertad condicional, libertad asistida, prisión domiciliaria, medidas de seguridad y sanciones disciplinarias, también aspectos teóricos y prácticos. En nombre del equipo de coordinadores, conformado por mis colegas, el doctor Pedro Arancibia, Nicolás Arandía y quien les habla, Fanny Montiveros, les doy la cordial bienvenida al doctor también, por supuesto, y le cedo la palabra. Gracias, doctor. ¿Qué tal? Muy bueno. Muchísimas gracias por la presentación y bueno, bienvenidos a todos y a todas, ya que ahora es estilo decir todos y todas, a esta segunda charla. Como bien decía la doctora Montiveros, de tratar de ver si el tiempo nos ayuda y poder terminar los temas, porque son bastante amplios, y si la lluvia nos acompaña y no se corta la luz, podemos avanzar bastante. Así que bueno, a ver, ya empezamos con temitas. Este, ¿Cómo se hace esto? Dejar de compartir, compartir pantalla. Como ustedes verán, yo tema tecnológico soy medio cero a la izquierda. Eh, Vamos a tratar de... Sí. Bueno, vamos a ver si ahora sale. No, no se corre. Ujú. A ver, no, ¿qué será? ¿Qué tal? Buenas tardes. No, hay que sacar esto y que está como encima, está activo. Ahí va. Ahí está. Perfecto. Bien, ahora sí. Vamos a hacer un breve repaso para los que no estuvieron en la primera charla. Decir que la ejecución de sentencia o ejecución de pena es la última etapa del proceso penal acusatorio acá en la provincia de Salta y en algunas provincias que también tienen implementado el mismo sistema. Persona que es acusada, investigada, sometida a juicio oral o a juicio abreviado, condenada a pena privativa de libertad y sometida a la custodia del servicio penitenciario o de la policía en un establecimiento carcelario, y a partir de ese momento empieza la función del juzgado de ejecución y detenido para el control de la ejecución de la pena. Dijimos que el marco normativo está dado por la Constitución Nacional, artículos 18, 31, 75, inciso 22, y los tratados internacionales, la ley 24.660, que es la específica de la ejecución de pena, y con respecto al Código Procesal Penal, artículos que dan competencia al juzgado que en este cargo, en este momento estoy ejerciendo, como así también el Reglamento Interno de Unidades Carcelarias y el Reglamento Interno de Alcaldías Generales, que es el RIAG. ¿Sí? Los tratados internacionales básicamente son eso, que son los tratados internacionales que han sido incorporados en el año 1994 a través de la reforma de la Constitución, que son tratados que hablan de los derechos humanos, ¿sí? La Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, el Comité contra las Torturas de Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes, fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, las reglas de Mandela, las reglas de Tokio, las reglas de Bangkok, que son reglas que si bien no son tratados internacionales, son normativas dadas por los organismos de carácter mundial, a los cuales la mayoría de los países sigue y acoge porque considera que están dentro de los marcos de los derechos humanos. Respecto a las reglas de Tokio, o sea, si bien, porque uno tiene los tratados de derechos humanos del 75 y 22 segundo párrafo, que tienen jerarquía igual que la Constitución. Exactamente. Estas normas estarían por arriba, o sea, por debajo de la Constitución, pero por arriba de las normas como el Código Penal, por ejemplo, y que la ley de ejecución. Son normas más bien son normas de interpretación y de seguimiento en la aplicación de ciertas cosas. Podemos decir que tienen la misma jerarquía que los tratados.
que dentro de 2 años vamos a cumplir prácticamente 30 años de su sanción. Y ahí ustedes verán en el cuadrito amarillo las distintas modificaciones que se fueron haciendo de esa ley hasta el año 2017, que es la última reforma que tuvo la ley 24660. Ustedes verán ahí que está mencionada Bloomberg, que es conocida la primera modificación por el famoso caso del ingeniero Bloomberg, de su hijo que fue secuestrado y asesinado. Entonces en ese año se produjo una reforma básicamente de extender los plazos de las penas de prisión perpetua para poder gozar de la libertad condicional. Hoy que está en boga con el famoso caso Guerra que dijo la Corte hace 3 días, ¿sí? La 25948 también del 2004, que modifica el artículo 56 bis, que también prohibía ciertos beneficios para las personas englobadas en ciertos delitos. La ley del 2009 que habla de la prisión domiciliaria, que hace una breve modificación al Código Penal. El 2011 que establece, que establece el estímulo educativo, el famoso artículo 140 de la ley que vamos a tratar de hacerlo someramente hoy día. El 2013 dice P eléctrica, es la pulsera eléctrica, a través de los cuales o a partir de ese año se crearon las unidades de monitoreo electrónico, que acá en Salta es más conocido, más conocido como la UADME, ¿no? Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico. Esa es la abreviatura, la sigla. UADME, parece inglés, pero es castellano, ¿sí? Y la última reforma, que es la Ley 27375 del año 2017, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Del año 2017, que ha agravado ciertos requisitos en los plazos y en los delitos, y por lo tanto ha merituado, ya como lo hizo la Corte anteriormente, la declaración de inconstitucionalidad para ciertos casos, cosa que nosotros seguimos ese lineamiento en algunos supuestos que ya les voy a explicar cuáles son. Básicamente, ese marco normativo establece la progresividad de la ejecución de la pena. Progresividad que está dividida en periodos, ¿sí? El primer periodo de la progresividad es el periodo de observación y luego el periodo de tratamiento. Esto es una progresividad intramuros. ¿Qué significa eso? Que la persona privada de libertad va cumpliendo su pena y cumpliendo ciertos requisitos objetivos y subjetivos, pero que no sale de los muros de la prisión. Hace talleres, cumple con tareas deportivas, espirituales, tratamiento psicológico, educativas también si ellos los quieren y lo piden, ¿sí? Y el tratamiento, el periodo de tratamiento dividido en 3 fases: socialización, consolidación y confianza, que lleva a hacer que esa situación de encierro se vaya atenuando y vaya teniendo menos rigor en el control y seguridad por parte del servicio penitenciario. Y va logrando ciertas recompensas a medida que va transcurriendo ese periodo de tratamiento, recompensas que tienen que ver con salidas o visitas también, ampliación de visitas, tareas de pabellón, más horas de trabajo, pago de peculio y todo lo demás. Y después tenemos el periodo de prueba, que es dentro del marco de progresividad, el periodo que permite a la persona salir extramuros, ir de alguna manera entrando en ese proceso paulatino de reinserción y de contacto con el medio libre. Ese periodo de prueba consiste en salidas a granja hasta lograr el alojamiento definitivo. ¿Por qué es progresivo el periodo de prueba? Porque el periodo de prueba empieza con una salida semanal o mensual, de acuerdo a cómo lo maneje el servicio penitenciario, de acuerdo al cumplimiento y al comportamiento que tenga la persona privada de libertad, ¿sí? Generalmente se hacen una salida semanal o una quincenal, una mensual, de acuerdo a cada caso, porque ustedes no tienen que olvidar de que el tratamiento penitenciario es un tratamiento individual, ¿sí? Personal e individual, ¿sí? Entonces, como les decía la clase pasada o la charla pasada, puede haber personas que han sido condenadas por el mismo delito, por ir en banda o circunstancias determinadas, pero cada cual o cada persona privada de libertad puede acceder al periodo de prueba a ciertos beneficios distintos a sus compañeros de causa. No porque hayan sido condenados por el mismo delito, van a seguir la misma progresividad. Aquí dijimos que en Salta existen 2 granjas penales,
la granja número 6 en Rosario de Lerma y la granja número 7 en Cerrillos, camino a la isla. ¿Sí? Tenemos granja penal también en Metam, en Tartagal y en Orama. Cada uno con su número, de acuerdo a la unidad carcelaria, como está denominada. Entonces esas salidas a granja penal van en forma progresiva y se trata de que ese alojamiento, que tal como le va, buscar el autogobierno y la autodisciplina de la persona privada de libertad a los fines que vaya adquiriendo ciertas pautas de comportamiento para poder lograr, en definitiva, una libertad condicional, una libertad asistida. ¿Sí? Luego que cumple la persona 5 días o todos los días, digamos, semanales, salidas a granja penal, es el director de la unidad carcelaria donde está alojado que dispone, en virtud del consejo, que es lo que dictamina el Consejo Correccional, el alojamiento definitivo en uno de esos establecimientos semiabiertos que se denomina de acuerdo a la ley. En el proceso de salidas a las granjas, es muy probable que la persona privada de libertad pueda pedir la semilibertad y las salidas transitorias. En la práctica, y hablo de lo que trabajamos en el juzgado, las salidas transitorias pueden ser gozadas mientras goza de salidas a la granja penal, ¿sí? No así la semilibertad. La semilibertad necesitamos que esté alojado en la granja penal como para observarlo y ver su comportamiento, fijando un periodo prudencial de 2 o 3 meses, que son los periodos de calificación que hace el servicio penitenciario para que pueda gozar de la semilibertad. Dijimos que la semilibertad son salidas laborales, ¿sí? Y que hoy en Salta existe una diferencia entre hombres y mujeres, porque los hombres tienen la posibilidad de salir al convenio municipal, o sea, cumplir un trabajo público, entre comillas, y en cambio las mujeres no, ¿sí? Las granjas penales no están hechas para mujeres, ¿sí? Ahora recién se está haciendo un pabellón en la granja número 6 para mujeres. Calculaban que se iba a terminar el año que viene, entonces recién podrían acceder a granja penal, lo cual no implica de que puedan gozar de semilibertad o salidas transitorias las mujeres, porque existe una modalidad de practicidad dentro de la unidad carcelaria número 4, que así lo hemos consensuado, de que las mujeres que cumplan con determinados requisitos de comportamiento dentro de la unidad carcelaria pueden gozar de semilibertad y salidas transitorias. ¿Sí? Bien, ¿Dados o solamente? yo hablo por mí. Tratamos de mantener los mismos criterios, pero bueno, porque no hay. Se creó para varones, porque considerábamos históricamente las mujeres no delinquían. Hoy sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decía que las mujeres tienen que estar en la casa. Hoy no. Entonces, y generalmente el 80% de las personas, de las mujeres que están alojadas en la unidad carcelaria número 4 son por delitos de narcotráfico o microtráfico. Entonces, ¿podría plantear una alternativa, doctor? La alternativa... Quizás de carpintería, disculpe. Está bien. No, lo que pasa es que los talleres están hechos para varones. La unidad carcelaria 4 de mujeres tiene talleres de costura, literatura, muñequitos, deportes y barrer la vereda y el pabellón. Esas son todas las actividades productivas que pueden hacer las mujeres. En ese contexto, ¿sí? Como no pueden acceder a granja penal y por tanto a periodo de prueba, hicimos, cuando yo me hice cargo del juzgado, ¿sí? No la podemos perjudicar a la mujer en el proceso de reinserción. Entonces, si la mujer salía 2 veces a limpiar la vereda, ¿sí? Ya con 3 o 4 ya es periodo de prueba. Esa es la practicidad que le buscamos, ¿sí? Hasta tanto se crea. El informe interdisciplinario que realiza el servicio penitenciario, se pondera, digamos, también el criterio del juez en su caso, en su persona, y el del jefe del pabellón, el de las otras áreas, de las otras especialistas, por ejemplo, el asistente social, el psicólogo. ¿Me podría explicar? Sí, eso está, digamos, el otro día nos planteaban en la primera charla de que cómo se hace con el servicio penitenciario. Yo escuchaba a algunos colegas suyos de Orán o de Interior, no, que nos tratan así, que asá, que no pasa, que sí. Bueno, nosotros, en el caso particular, así como estamos charlando hoy día, a lo largo de estos 8 años que estoy a cargo del juzgado,
hacemos cursos de capacitación también para el personal penitenciario y ya van entendiendo cuál es nuestra visión de lo que es la ejecución de la pena, ¿sí? Entonces ellos saben de que en ciertos casos y criterios tenemos diferencias, ¿sí? Pero cuando nos elevan los informes a nosotros, ellos siempre por ahí nos ponen, salvo el mejor criterio de su señoría, teniendo en cuenta tal cosa, ¿sí? Con lo cual demuestran que están entendiendo de a poquito cuál es la visión desde el punto de vista de derechos humanos que se tiene que dar a la ejecución de la pena, ¿sí? Entonces, antes decían no, no a todo, no a todo. ¿Por qué? Porque no pasaba esto. Ahora ya, sí, puede ser. Ah, queda a criterio de. Entonces ya da una flexibilidad, un margen como para seguir actuando. Sin perjuicio que la facultad jurisdiccional siempre está, ¿sí? Por más que ellos digan que no, igual el juez puede resolver todo lo contrario. Sí. El progresivo, ¿cuánto tiempo tiene que gozar una persona privada de libertad de un beneficio para acceder a otro? Muy buena pregunta. Con respecto a la semilibertad y las salidas transitorias, son beneficios independientes, ¿sí? No es porque tiene que tener la semilibertad, gozar la transitoria o gozar la transitoria para semilibertad. Salvo en el RIUC, o sea, en el reglamento interno, en el artículo 35, que dice que obtenida la semilibertad, tiene que gozar de una salida transitoria, ¿sí? Ahora, la ley no dice, tiene que estar 2 meses, 6 meses, un año, ¿sí? Eso se va evaluando en la práctica, ¿sí? Entonces, en la práctica, muchas veces las personas privadas de libertad, cuando gozaban de estos beneficios de semilibertad transitoria, a los 3 meses, porque salen con un régimen de tuición, ¿sí? De control, horario, entonces, sobre todo, los que se dedican a esta parte penal, van a escuchar que los presos dicen, ah, sí, la vigilada. Y la vigilada no existe el nombre en la ley, es semilibertad o salidas transitorias, ¿sí? Entonces, cuando uno le... ¿Por qué es vigilada? Porque van con la tuición, van con alguien que los va a buscar, los lleva, los trae, ¿sí? Entonces ellos cada 3 meses, que es el periodo que está establecido en la ley, que es para la calificación de los presos, ellos a los 3 meses automáticamente pedían la quita de tuición, media tuición, de salida, entrada. Pero no está en la ley, ¿sí? Por práctica judicial se hacía en el juzgado de ir sacándole un poquito la tuición para ir midiendo esa confianza al proceso de reinserción, pero no hay un plazo establecido, ¿sí? Nosotros, por ahí, hoy, desde el 2004, merituamos, ¿por qué? Hasta el 2004 que se cambió sobre todo los de prisión perpetua, ¿sí? Decían que era 20 años para pedir la libertad condicional, ¿sí? Y 12 o 15 de acuerdo al reglamento de la ley para pedir la semilibertad o salida transitoria. Entonces, de 12 a 20 había 8 años de diferencia. Entonces, ¿cómo hacemos para que ir matizando durante esos 8 años e ir dándole un poquito más de confianza? Entonces, en la práctica, sí, bueno, cada 6 meses, cada 8 meses, cada año le vamos sacando. Pero estas cosas por lo menos en el juzgado, se habla con el interno. Mire, a usted le falta tantos años para esto, vamos a ir haciendo de a poquito, ¿entiende? Sí, bueno, ya sabe, ¿no? No va a salir y después va a querer todo de golpe, no, no, no. Vamos paulatinamente porque esa es la progresividad, el paso a paso. Después del año 2004, ese periodo de 12, 15 años para gozar la semilibertad transitoria quedó firme, quedó fijo. Lo que se extendió es el plazo para libertad condicional. Entonces pasó de 20 a 35. Entonces, una persona condenada después del 2004 que quiera gozar de la semi-libertad o sería transitoria, para poder gozar la libertad condicional, tiene que esperar, ¿cuánto? Casi 20 años. Entonces, en esos 20 años tendríamos que ir matizando las quitas de tuición, las ampliaciones y todo lo demás. Distinto a ser 8. Entonces, eso es lo que en la práctica se va viendo, ¿sí? Por eso no todas las personas privadas de libertad están en la misma situación, ¿sí? Por más que sean perpetuos, vamos viendo. Vamos viendo sin perjuicio que puedan gozar una prisión domiciliaria si se dan los requisitos de ley, ¿no? Sí. Mire, hoy de pasada escuché algo que la Corte Nacional había declarado inconstitucional La prisión perpetua. la prisión perpetua y por ahí escuché también algo así a la pasada. Mira, la pasada el caso de Roberto Puig, que hace 52 años. Sí, Está es preso, entonces, bueno.
Pero ahí no se recuerda en el centro penal. Claro, en realidad esa es la versión periodística. Dice, la Corte declaró la incondicional. No, no. Lo que hizo la Corte es rechazar un recurso ante algo que dispuso la Cámara de Casación Penal. ¿Sí? Entonces, la Cámara de Casación Penal es que le declaró inconstitucional la pena perpetua y la Corte lo ratificó en virtud del... Acá lo tengo el fallo de todas maneras. ¿Sí? Que habla del famoso... Hoy es... Hace 4 días salió el fallo. ¿Sí? El fallo viernes, ¿sí? Que habla del famoso derecho a la esperanza, y con eso abre un panorama para muchísimos casos, y para otros casos distintos a la ejecución penal. Porque hablar del derecho a la esperanza, ¿qué es la esperanza? Es un temita. Pero bueno, sigamos con el tema. Bueno, hoy, hablar de libertad condicional. Sí. Entonces, en vigor, lo que se va a valorar para efectos de ver el tema del progresivo es, digamos, individualmente cada interno, de acuerdo a eso, digamos, se va digamos, avanzando, ¿no es cierto? Sí. Con respecto a la diferencia entre los intramuros y los extramuros, porque por ahí me pasó de escuchar, digamos, que hay internos que estaban en condiciones, quizás por cuestiones de tiempo, para tener la orden extramuros, pero no se le daba. En ese caso, el abogado defensor sería conveniente que haga el pedido, por qué vía se canaliza. Bien. Así como hay una reforma del Código Procesal Penal que estableció el cambio del sistema acusatorio, buenas tardes, al sistema, perdón, del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, y teniendo en cuenta que la ejecución de la pena también es una parte de ese proceso, ¿sí? La defensa tendría que intervenir por ante la autoridad administrativa del servicio penitenciario, ¿sí? Hacer los pedidos. Lo que yo les comenté la charla pasada es que desde el juzgado, lo único que trabajamos de oficio es tema salud, psicofísica, ¿sí? Psicológica o psiquiátrica o médica o clínica. Es lo único que trabajamos de oficio. El resto, el defensor tendrá que ir allá, porque la ley dice, el juez de ejecución controlará. Entonces, todo lo que se haga allá está bajo el control del juez de ejecución. Entonces, ahí es la actividad de la defensa, ¿sí? En esa consideración del sistema acusatorio, así, bueno, yo tengo que estar allá, ¿sí? Y se pide, con el tema de los intramuros y los extramuros, hay que tener en cuenta también de que, y lo dije también en la charla anterior, de que la unidad carcelaria número 1, que es la más grande de acá de Salta, fue prevista y programada para 750 internos, ¿sí? Hoy hay 1.700. Entonces, los cupos para talleres, para escuela, se ven muy limitados, ¿sí? Entonces, la unidad carcelaria, ¿qué es lo que hace? Va buscando, porque son ellos los primeros que hacen el tema de la aplicación de la ley, sujeta al control. Entonces, si el defensor considera que hay algo que no corresponde, que es arbitrario, que está mal denegado, y tenga que plantear el reclamo a la unidad carcelaria, y si no le contesta, después hacerlo ante el juzgado de ejecución, a modo de apelación. Doctor, de buenas prácticas que lo pidan ellos en la notita que una vez a la semana creo que recogen las notas que los internos hacen al jefe de pabellón. Una vez que hace esa notita, si no le hacen caso, hace otra notita que yo les aconsejo que se haga y le acompaño yo mi nota allá. Exactamente. Esta es la mejor defensa de las personas privadas de libertad. No quedarse con que ellos hacen todos, ¿sí? La práctica dice que sí, pero bueno, para eso está el defensor. Y una vez que me dicen que no, ya bueno. Así es. Bueno, hablando de libertad condicional, el marco normativo es prácticamente lo mismo, ¿sí? Con respecto a la ley, están establecidas esas reformas, y ahí tenemos que hacer una distinción y que tiene que ver con el estímulo educativo, porque se presta confusión. En la progresividad dada por la ley, ¿sí? En el artículo 28 de la ley 2460, la libertad condicional está establecida como un periodo, ¿sí? Dentro de esa progresividad. Entonces, en la práctica y durante mucho tiempo, ¿sí? Se decía de que la persona tenía que pasar periodo de observación, de tratamiento, de prueba, para poder gozar la libertad condicional, porque era un periodo, está establecido en la ley, y sigue, ¿no? Sigue establecido en la ley.
Pero hay que tener en cuenta lo que dice el artículo 13 y 14 concordante del Código Penal, ¿no? Para determinar si es un periodo o no, o con qué alcance se le da la palabra periodo a la libertad condicional. Ustedes fíjense en que esa ley, la 26695, que modifica la ley de ejecución, establece el artículo 140, que es el famoso estímulo educativo. Usted está resaltado ahí que dice que los plazos requeridos para el avance a través de las distintas fases y periodos de la progresividad se reducirán de acuerdo a la paz. Ustedes verán, bueno, un mes se hace primaria, secundaria, 2 meses y así, pero que el plazo no va a ser acumulativo o acumulativo hasta un máximo de 20 meses. En algunas partes yo no lo comparto y le digo por qué. Aplican el estímulo educativo para la libertad condicional, ¿sí? Yo no lo aplico siguiendo el criterio que hace el doctor Axel López respecto al análisis de cómo surgió el artículo 140 de esta ley, ¿sí? Que fue un anteproyecto del Centro Universitario de Devoto con el Instituto Nacional de Ciencias Políticas y Penales, en los cuales ese anteproyecto sí tenía previsto que en el caso que estudiara podía avanzar en libertad condicional o libertad asistida, ¿sí? Pero con un régimen especial. Eso se eliminó del momento, digamos, del proyecto sancionado. Entonces uno dice, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Usted fíjese que el artículo 12 de la ley dice, ¿ve? Y lo maneja así, es el textual de la ley, ¿sí? Lo pone como periodo de libertad condicional. El artículo 28 de la ley dice que el juez de ejecución dice, podrá conceder la libertad condicional al condenado que reúna los requisitos fijados en el Código Penal. Por eso está resaltado. Requisitos fijados en el Código Penal. Ahora redondeo la idea, ¿sí? Si ustedes tienen el Código Penal y leen el artículo 13 del Código Penal, más allá de la cuestión esta temporal establecida por las reformas, ustedes ven que para los que están condenados a prisión perpetua, antes tenían que cumplir un requisito temporal de 20 años y después del 2004, 35. De julio del 2004, porque si cometió un hecho antes de la ley, así hace un día, le corresponde 20 años y no 35. ¿Sí? Entonces también es fundamental para el defensor conocer la vigencia de la ley para decir, no, esta es ley vieja y no ley nueva. ¿Sí? Para los que están condenados a mayores de 3 años, tienen que cumplir las 2/3 partes. Eso es otra cosa que también tiene que saber cualquier estudioso del derecho, que no es el 70%, ni el 66%, es las 2/3 partes. Entonces hay que sacar una cuestión de fracción matemática y volver a la primaria o a la secundaria, se va sacando, se hace un cálculo porque eso es importante para el cómputo de pena. ¿Sí? Muchas, ya está en condiciones, sacamos cuenta, no, todavía le faltan como 2 años. No es que ya cumplió el 66%, no, eso no, 2/3 de la pena. Igual, doctor, siempre en el informe que se remite al servicio penitenciario, o por lo menos cuando se forma el legajo, el condenado en el expediente de ejecución, ahí tentativamente ponen. Ya ponemos una fecha. Cumple Exactamente. periodo de libertad condicional, Sí. hasta. Bueno, eso lo implementa. Hay que tomarlo con seriedad. Sí, sí. Antes. Teniendo en cuenta que el cómputo, de acuerdo al 573 del Código Procesal, es revisable, por lo tanto no adquiere firmeza nunca. ¿Por qué? Porque si hay una nueva condena y unificación, el cómputo varía, ¿sí? Pero es un cómputo provisorio medianamente serio, firme, ¿sí? Nosotros hace un año recién lo implementamos porque en el sistema no nos permitía poner esos plazos, o ya lo pusimos y lo notificamos al interno, porque el interno lo primero que hace cuando llega a la cárcel, saca así, cumple acá, y es lo primero que saca. Sí. ¿Se dio alguna vez el fenómeno del indulto? Por la... Yo, en 8 años que estoy a cargo del juzgado, no me llegó ningún indulto, ninguna conmutación de pena. No sé antes porque no conozco los casos, pero en 8 años no me llegó ningún, digamos, yo sé que hay pedidos de los internos de la defensa a través del canal administrativo, pero al juzgado nunca nos llegó ninguna comunicación favorable en conmutación en conmutación o indulto, digamos. Puede haber en otras partes del país, pero por lo menos, como le digo, la experiencia propia, en 8 años no llegó nada. Y el requisito temporal para penas de hasta 3 años o menos es 1 año de reclusión o 8 meses de prisión
plazo que básicamente en la práctica ha quedado desactualizado porque ya no hay pena de reclusión menores a 3 años. Es difícil que se dé eso. Bien, en cuanto al artículo 13, habla del requisito temporal, así empieza. La persona tenga que ya cumplido, sí. Y sigue diciendo, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrán obtener la libertad por resolución judicial, previo informe de la dirección de establecimiento e informe de perito que pronostique individualizada y favorable a su reinserción social. ¿Sí? Ahí en ningún momento dice que tiene que cumplir periodo de prueba. Entonces, si no tiene que cumplir periodo de prueba, tampoco es aplicable el artículo 140, porque la libertad condicional es una modalidad del cumplimiento de la pena, no es una fase ni un periodo. Y está establecido en el artículo 13 con anterioridad a la sanción de la ley, y se mantiene así como está. Todo lo que está abajito con letra más chiquitita son las reglas de conducta que se ponen en el auto resolutivo cuando se otorga la libertad condicional. Así que eso, la de cajón, digamos, no hace falta muchas explicaciones porque se lo plasma ahí. Pero quería resaltarle eso, lo que dice el artículo 13, más allá del requisito temporal, lo que dice respecto a los reglamentos y irregularidad. Y los reglamentos en ningún momento dicen que tienen que cumplir la prueba para pasar, teniendo en cuenta que la libertad condicional, decimos, es un derecho, el instituto autónomo, porque es una modalidad del cumplimiento de la pena. Lo mismo que pasa con la prisión domiciliaria. Bien, siguiendo con la libertad condicional, el artículo 14. Resulta que el artículo 14 decía en su redacción original de 1921 hasta la ley Bloomberg, 2004, no se concede a los reincidentes. No decía más nada. Entonces, persona que era reincidente no se le concedía, con lo cual habilitaba a cualquier otra persona que haya cometido un delito por cualquier acceder a la libertad condicional. Con el 2004 la reforma es como que hubo un pequeño retroceso en el tema de la libertad condicional, porque incorpora como segundo párrafo, y eso es importante que lo sepan cuando lean el fallo Cañamira y Costilla y etcétera, acá de Salta, incorpora como segundo párrafo que las personas que hayan sido condenadas por esos delitos que están mencionados ahí, básicamente en su momento era el homicidio, uno de los homicidios agravados, digamos, el inciso 7, más los otros que eran abuso sexual y cuestiones seguidas de muerte y esas cositas, decía que no podían gozar de la libertad condicional. La Corte, en el fallo Costilla del año 2015, declaró inconstitucional esta parte del artículo, el segundo párrafo, diciendo que, y no menciona el primer párrafo, con lo cual da por entendido de que los reincidentes no entran en la libertad condicional. Bien, ese artículo o esa segunda parte del artículo estuvo vigente hasta el año 2017. En el 2017, con la reforma de la ley 27.375, ustedes fíjense, ese es el segundo párrafo ahora del artículo 14. Que prohíbe a todas estas personas que han sido condenadas por esos delitos acceder a la libertad condicional. Lo que está en rojo era lo anterior. ¿Sí? Entonces uno agarra y dice, che, ¿qué pasó acá? ¿Cómo se maneja esto? ¿Sí? Por eso es que la Corte, a través del fallo Cañarima, declaró la inconstitucionalidad, sobre todo con respecto al inciso 2, al inciso 10º, que no estaban englobados, ¿sí?, con anterioridad a la reforma. ¿Por qué? Y hace el análisis. Y eso también está mencionado de alguna manera en el fallo Guerra de la Corte, el famoso derecho a la esperanza. Si la persona cumple con el 95% o el 99% de los requisitos que establece la ley en el proceso de reinserción, tiene buena conducta, buen concepto, hizo DIS, depende del delito, hizo GAIPA, hizo esto, trabajó, fagina, deporte, asistencia espiritual, buen comportamiento, cumplió con todos los reglamentos y adquirió herramientas para la reinserción social, ¿por qué se le va a decir que no? Porque la ley lo diga. Ese es básicamente el pensamiento de la Corte. ¿Sí? Y por eso, si bien
la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio, porque sabemos que las leyes se dictaron para cumplirse, por la Constitución también, la Corte y los tribunales tenemos la facultad de declarar inconstitucional una ley si se contradice entre sí o va en contra de lo que establece la Constitución. Y el artículo 18 de la Constitución, en la segunda parte, que es la razón de ser de esto, dice que las cárceles serán limpias y seguras no para castigo, sino para seguridad, ¿sí? Y de eso surge respecto también a los tratados internacionales. Entonces, desde la interpretación de esa frase, es la reinserción social. ¿No? El artículo 1 de la ley 24660, que también lo dice claramente, bueno, y esto no se puede estar, es como que va en contra de... Exactamente. Entonces, en el juzgado, siguiendo lo que nos dice el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Justicia Penal, tenemos la obligación de seguir el criterio de la Corte, salvo que tengamos otros fundamentos mucho más valederos para decir yo no sigo el criterio de la Corte. Entonces, si la Corte ya lo dijo, seguimos el mismo criterio y declaramos la inconstitucionalidad. Antes de promover un incidente para obtener alguno de estos derechos más que beneficios, me gusta para mí, tengo entendido de que en general la burocracia termina resolviéndolo en temas de acumulación de causa y de la lentitud del mismo sistema penitenciario, dan a entender como que lo pidas 90 días antes, desde que se esté en condiciones, ¿no? Ahora, mi pregunta va apuntada hacia la absoluta independencia y autonomía que tiene el Consejo Correccional, o va implícita el derecho del imputado de proponer un perito de parte cuando se haga el examen o la pericia o el informe para hacer la junta evaluadora entre el Gabinete Técnico Criminológico y el Consejo Técnico Correccional. Yo solamente lo he visto en la parte de la libertad anticipada, que se le da ese derecho expresamente en el artículo al que hace referencia a la ley 24660, pero en los otros articulados no he visto eso. Sí. Para mí me parece una cuestión de lógica, derivación de un debido proceso legal, de una inviolabilidad de juicio, garantizar la máxima objetividad posible, porque me ha pasado a mí que he planteado un incidente de arresto domiciliario y por otro lado el mismo detenido no me había avisado, el mismo condenado o interno no me había avisado a mí, o por la premura de la situación había iniciado un incidente previo de libertad condicional. Se juntaron dos informes con una fecha de menos de una semana. En una me decían que era una Carmelita descalza y en la otra el peor de los demonios de Lucifer. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Digo yo, ¿no? Dentro de las atribuciones que les compete a la parte del servicio penitenciario. Sí, bueno, eso también sucede en la práctica. Muchas veces uno dice, ah, sí, la ley dice que tiene que pedir esto, ¿sí? Uno mentalmente cree que lo tiene que hacer cronológicamente, pero muchas veces hemos visto que las personas privadas de libertad, por derecho propio, o a través de su abogado defensor, pide por ahí dos o tres beneficios al mismo tiempo, que los informes tienen distinto alcance, distinta mirada, ¿sí? Básicamente la parte psicológica, ¿sí? Entonces, la persona privada de libertad o el defensor tiene el derecho de pedir, así como lo analizan psicológicamente dentro del penal, pedir un perito de parte. Nosotros no lo negamos eso, ¿sí? Por lo menos en el juzgado, yo quiero ir al psicólogo a tal, tengo sesiones, listo, vos lo puedes pagar, toma, te damos la autorización, anda y lleva, porque evaluamos también. Sabiendo también con el criterio de que de la cárcel son todos malos y afuera son todos bonitos, ¿sí? Y sucede, digamos, esas contradicciones que decía usted de Lucifer y Carmelitas Descalzas, sucede. No, pero sucede, pero ojo. Son grandes, a ¿Sabe? veces, Sí, entonces nosotros valoramos gruesas de todo. personalidad que uno le llama. Bien. La charla pasada decimos que en la ley está previsto que el juzgado tenga un equipo interdisciplinario justamente para ciertos beneficios, ¿sí? Si bien está previsto en la ley, acá en Salta no existe eso, ¿sí? Entonces, generalmente para los delitos de abuso sexual, lo que nosotros hacemos es pedir un informe psicológico al Servicio de Psicología del Poder Judicial, más lo que tenemos en la cárcel, y eventualmente, si tiene un informe psicológico particular, también lo analizamos, todo en global, ¿sí? Eso
Por lo menos en el juzgado hacemos eso, no es que, este sí, este no, 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 todo y después vemos qué pasa, ¿sí? Este, el ambiental también, porque muchas veces sabemos que el trabajo del servicio penitenciario es muy escueto, muy limitado, y muchas veces nos dimos con la sorpresa que los informes sociales dicen, en comunicación telefónica con tal persona nos dijo que vive con esto. ¿Cómo información telefónica? Vos tenés que ir al lugar y ver eso, pero con la cuestión de recursos humanos no se pasa. Entonces, cuando tenemos duda, por lo menos en el juzgado, también me valgo del servicio social del Poder Judicial para que haga un informe social de acuerdo a lo que uno quiere o pretende en cada expediente y en cada beneficio. Muchas veces son, digamos, se complementan, otras veces son totalmente distintos los informes, pero bueno, es la tarea que nos corresponde ir haciendo. Bien, otro de los artículos que está en el Código Penal, que yo trato de separarlos porque también hay una confusión, es con respecto a la extinción de la pena. Y ahí está el famoso debate si la pena perpetua existe o no existe, o si es legal o si es inconstitucional, y con el fallo Guerra tiende también al debate. El artículo 16 empieza diciendo, transcurrido el término de la condena, si se condenan a 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, dice el tercer párrafo, la pena quedará extinguida. Y sí, yo cumplo la pena en el tiempo que me condenaron, no puedo cumplirla después o siguiéndola, ya voy a agoto y sigo cumpliendo porque soy buenito. No, 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 se agota y listo. Salvo que haya una unificación pendiente, pero ya queda el criterio con se unifique, si nos notifican y todo lo demás. Después dice, y ahí está el término disyuntivo, ¿sí? Que dice, el plazo de 5 años señalado en el artículo 13 sin que la libertad condicional haya sido revocada. Ese plazo de 5 años, ¿sí? Otorgada libertad, es para la pena perpetua. Es decir, transcurridos 5 años de que se otorgó la libertad condicional a la pena perpetua, porque si no, entraríamos en la primera parte, dice transcurrido el término de la condena. Entonces no hay discusión. Ahora, dice transcurridos 5 años de edad, se va otorgando esa situación, como así también en los casos en que es una condena larga y se da la libertad condicional faltándole, no sé, 3 años, 4 años, pero lo agota. ¿Sí? Es una interpretación de números literal. Pero básicamente hace a la pena perpetua. Entonces, con la anterior a la reforma, la persona podía gozar de la libertad condicional a los 20 años. Transcurridos 5, cumplía 25 sin informes negativos, por supuesto, el juzgado tiene que dictar un auto resolutivo declarando extinguida la pena perpetua. Con la reforma del 2004, son 35 años para pedir la libertad condicional, más los 5 años, porque este artículo nunca se modificó. Entonces, tiene que cumplir 40 años para agotar la pena y el juez tiene que hacer el auto resolutivo diciendo declarar extinguida la pena. Por eso es tan importante para cuando ejerzan la defensa decir cuándo cometió el hecho. Puede ser por un día y hay una variación de casi 15 años entre un día en que se cometió un hecho y el otro. ¿Sí? Entonces, el abogado defensor tiene que tener los ojos abiertos y a ver cuándo entró en vigencia la ley, a ver cuándo entró, sí, hacer un cálculo mental para defender como corresponde a su pupilo. Dice el artículo 17 que ningún penado cuya libertad condicional haya sido revocada, únicamente son 2 casos. Nuevo delito, hablando de sentencia firme, ¿sí? Y sin domicilio, es decir, cuando se fue del domicilio al cual se le dio el auto resolutivo del auto de soltura, porque se lo considera como una fuga. Ahora, si la persona privada de libertad nos avisa a través del patronato o directamente al juzgado, me estoy cambiando de domicilio, me estoy yendo a tal lugar, se cumple el requisito formal, legal, de que, listo, nos avisó y se va. Nosotros autorizamos, por supuesto, por un decreto para saber e informamos a las autoridades, mire, se está yendo, se está cambiando, está en tal lugar. Conservando, ¿no? Vale. Hay casos, esa es la lógica, Por eso, es el sentido común, eso. pero muchas veces nos tocó que mujeres que estaban cumpliendo libertad condicional o prisión domiciliaria han seguido siendo víctimas de violencia de género por sus parejas, entonces no le voy a decir, no, no, esperen que yo el juzgado resuelva y capaz que podemos tener una desgracia. Entonces,
se va del domicilio, nos informa, se hace la verificación y se hace la autorización pertinente. Otorgada la libertad condicional, entra ahí la actuación del órgano administrativo denominado Dirección de Inserción Social de Preso y Liberado de la provincia de Salta. Ese nombre tan largo es conocido por los presos como patronato. Entonces los presos ya no... en la ley estaba la palabra patronato, ¿sí? Y antes existía, acá se decía patronato de preso de Salta. Después se denominó programa de inserción, ahora se llama Dirección de Inserción de hace ya un par de años. Pero para el preso, o sea, la persona privada de libertad, es patronato, ¿sí? Entonces cuando resolvemos alguna libertad, nosotros estilamos poner un último párrafo como palabras claras, siguiendo la convención de Ledo Pará y la acordada de la Corte. Le hacemos un resumen en palabras claras y le decimos al muchacho o a la persona que vaya, si tiene que hacer algún tratamiento psicológico o alguna regla de conducta, mira, anda al patronato, porque si yo le pongo, anda a la Dirección de Inserción Social de Preso y Liberal, me queda eso. ¿Sí? Entonces, es más fácil. ¿Cuánto tiempo, doctor, está sobre la Mendoza al frente de la Uf, iglesia de nuestra y debe estar más de 10 años, porque yo llegué acá, ya estaba ahí. Así que acá en Salta está ahí, frente a la iglesia. La ley 29 dice, el artículo 29, perdón, de la ley, habla a cargo de un patronato deliberado. Está establecido esa palabra, ¿sí? Y dice, abajo dice, en ningún caso se confiará a organismos policiales y de seguridad. Eso es lo que dice la ley, pero en algunos casos, cuando no tenemos UADME, no tenemos patronato, o están en distintos lugares muy distantes de los centros urbanos, hacemos que el control se haga con rondas periódicas ante la policía, porque es el único organismo de control que existe en el lugar. Nosotros nos tocó una persona de que le tocaba la libertad condicional, vivía en un paraje que la misma policía decía que era imposible llegar porque no estaba en las coordenadas del mapa y no se lo ubicaba. Pero eso no es motivo para decirle que no. Entonces lo llamamos al muchacho y digo, ¿dónde se va a vivir usted? Así, bueno, ¿y cómo se ingresa? No, tiene que ir por el río, caminar, llega a la cortada y ahí toma el caballo y ya son 5 horas más. Entonces tuvimos que poner en el acta eso. Se camina tanto, se va por aquí, se va por allá y eso lo plasmamos en la resolución para que la persona que vaya a controlar sepa que está ahí, o sea, tienen que ir por ahí. Si no, salvo que vayan en helicóptero, pero bueno, es una situación. La ley también, en virtud de este 29, en el artículo 172 y 173, establece la asistencia por parte de ese organismo administrativo, pero no solamente desde que goza de la libertad. La ley dice antes de gozar de libertad. Hay casos en los cuales vemos que la persona privada de libertad está sola en el mundo, ¿sí? Y no tiene familiares, no tiene domicilio. Entonces nosotros notificamos al patronato, ya sea que le deneguemos o que le estemos por dar, mire, este caso está pasando con esto, en virtud del 162, denle la asistencia que corresponda, a ver si ustedes les pueden dar, buscar algún lugar de alojamiento, ropa y todas esas cosas. El patronato sí, dentro de sus posibilidades se logra llegar. Es más, nos tocó un caso de una persona que estaba a punto de lograr la libertad condicional, le faltaban un mes y medio y no tenía familiares acá en Salta, todos estaban en Tucumán, pero no tenía los ingresos económicos para comprarse el pasaje e irse a Tucumán. Entonces el patronato se le avisó, el patronato gestionó los pasajes y se pudo lograr la libertad, subirse al colectivo con el boleto ya en mano y se fue a Tucumán. Persona en situación de calle, doctor, ¿cómo haríamos? Esa es una cuestión muy difícil porque la libertad condicional dice que tiene que tener un domicilio donde notificar, ¿sí? Salvo, y con un criterio muy amplio, que diga, si yo vivo bajo el puente Arenales, y usted se va a quedar ahí, y sí, y notifiquemos ahí, pero es muy complicado. Por eso avisamos al patronato, o en algunos casos mandamos informes o pedidos de informes a lugares de ancianos, alguna institución, a la misma municipalidad a través de la Dirección de Bienestar Social o a la provincia, que hay un comité de crisis que se denomina para ver si se le puede dar algún tipo de ayuda a estas personas. Pero el que vivió en situación de calle es medio complicado. Disculpe, en el caso que hablaba recién, el interno, con la libertad condicional, se trasladado a otra provincia.
ahí se oficia al patronato de la otra provincia para que lo controle. No, en la práctica acá, al patronato de Salta, porque ellos tienen convenios con los distintos organismos de las provincias, entonces ellos avisan administrativamente, mire, se va Juancito Pérez a este domicilio que va a trabajar acá, para que ellos hagan el control. Y ellos le mandan al patronato y el patronato nos manda a nosotros. Cuando por ahí hay correo electrónico, el tema, este tema de la tecnología, es más directo. Nos avisan, tiene el correo electrónico, entonces nosotros mandamos directamente. Bien, con respecto a la libertad asistida, hasta ahí libertad condicional. No sé si alguno tiene alguna duda. ¿No? Bueno. Libertad asistida. Artículo 54 y subsiguiente de la ley. En esencia es lo mismo que la condicional, es una libertad anticipada. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con la libertad condicional? Que no está prevista en el Código Penal. ¿Sí? Está prevista en el artículo 54 de la ley 24660. No está ni en el RIUC ni en el Código Penal, está en la ley. Tiene escuetos artículos, por lo cual uno considera que al tener la misma esencia que la condicional, porque cuando se otorga la libertad asistida también se le pone reglas de conducta y todo lo demás, nada más que la diferencia está en los plazos. ¿Sí? Antes de la última reforma del año 2017, el plazo para salir en libertad asistida era de 6 meses. Después de la reforma, y previo a un periodo que no se cumple de prelibertad, el plazo de 3 meses. ¿Sí? Entonces, eso es lo que controlamos en el juzgado. Si es ley vieja o ley nueva, 6 meses o 3 meses. Tratamos de no ser extremadamente formalista con lo que dice la ley respecto a ese programa de prelibertad que tiene que cumplir un año antes de esos 3 meses. Y es un periodo de salida con intuición, con organismo de control, todas esas cosas. Y en los últimos 3 meses ya sale en libertad. Entonces tratamos únicamente, sobre todo porque en la práctica, el trámite en sí nos llega, digamos, para resolver ya 3 meses o pasado esos 3 meses para otorgar la libertad asistida. Entonces, no podemos retrotraer algo que no se hizo, perjudicando la reinserción social. ¿Y en qué tiempo, doctor, considera prudente ya presentar la libertad asistida? Por ejemplo, si yo sé que es condenado hoy, entonces yo sé que 3 meses antes no lo voy a pedir, o sea, ¿qué meses, digamos, pues? Bien, prudente? ese es el gran también debate o cuestión práctica que vemos cuando son penas cortas. ¿Sí? Uno dice, bueno, a ver, la libertad condicional se otorga 8 meses antes del condena del cumplimiento de la pena, pero no dice nada de la libertad asistida. Entonces uno dice, bueno, a ver, perfecto, lo hagamos con esta ley y teniendo en cuenta que son penas cortas y muchas veces los internos están alojados en la alcaidía y cumplen la mayoría de esos 8 meses ahí, entonces nosotros pedimos los informes ahí, pero con la salvedad de que ellos no tienen consejo correccional. Entonces nosotros, ¿qué hacemos en el oficio? Le pedimos, con palabras claras, lo mismo que le pedimos a la unidad carcelaria en el consejo correccional. ¿Cómo se comportó? Estaba enfermo, recibió visitas, hizo talleres, tuvo asistencia psicológica, cómo se llevó con los compañeros de celda, con el personal penitenciario, entonces ellos nos van. Y le ponemos, y a su criterio, ¿qué calificación le pondría como buen alumno? Sí, como ella. Entonces ellos nos dan esa calificación de concepto y conducta que no la tienen ahí, pero sí en la unidad carcelaria. Entonces, en base a esos son los parámetros que tomamos en cuenta. Si ¿Sí? la condena es de 6 meses, ¿cuándo yo presento el escrito, doctor? ¿Cuándo es conveniente, doctor? Lo que pasa es que muchas veces una condena de 6 meses en la práctica, la persona ya está hace 4 meses ahí. Hay veces Sí. que no. ¿Sí? Pero son casos muy excepcionales. ¿Sí? Puede pedirlo, pero también tiene que tener en cuenta de que en la práctica el trámite de esos informes puede durar un mes y medio, 2 meses. Entonces uno dice, yo lo pido sí 3 meses antes, pero va a salir a lo mejor un mes antes. El derecho está en ese tiempo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo vamos viendo? Porque muchas veces, ya sean los mismos, las mismas personas privadas de libertad o a través de su defensor, lo piden un día antes de esos 3 meses. Entonces, hasta que hacemos todo el circuito, ya transcurrieron 2 meses y se va a lo mejor de 20 días antes, 15 días antes. Tratamos de hacerlo eso. ¿Sí? Porque sabemos que para una persona privada de libertad, un día más en la cárcel es un día más. Sí. ¿Sí? Entonces, buscamos ese tema. Ahí dice, es la regla, no la excepción. ¿Qué significa esto? Y teniendo en cuenta que es la misma esencia de la condicional. Yo le puse la regla, no si no, eso es mío, ¿no? Pero se lo explico. La libertad condicional es, no sale
salvo que no sea peligroso. Y la libertad asistida es, sí sale, por regla, salvo que sea peligroso. ¿Se entiende? Por eso el no si no. ¿No? Condicional, no sale, sí, si no es peligroso. Libertad asistida es, sí sale, no se queda si es peligroso. O no es adecuado a su reinserción social. El problema es teórico, dogmático, psicológico, biológico, Y numérico. de aproximación hacia lo que se considera peligroso o no en manos de un profesional de la salud mental, Sí. cuyo tiempo es limitado y acotado y ni siquiera indica en su informe qué técnica de Así de que... proyectivo aplicó. Sí. Por eso muchas veces Falta nosotros... mucha cuestión acusatoria. Por eso dentro siempre, en el de- caso particular, yo analizo bien esa famosa vinculación del dictamen de la unidad carcelaria y del fiscal, yo lo tomo bien con pinza. Porque muchas veces, bueno, la mayoría de los informes dice, no es conveniente que salga en libertad porque no se arrepintió del hecho. Exactamente. Yo lo he visto. No demuestra angustia. Es como diciendo, tiene que llorar delante del psicólogo para que pueda salir. No, no, sí. La ley no pide eso. La ley pide, y si uno ve el artículo 1, no lo tengo en este momento la ley, dice una adecuada reinserción. No dice que tiene que caminar de rodillas sobre maní picado, maní, no, no, con clavo y astilla. No, no, no. Una adecuada. Yo hice este seguimiento, hice el DIS, trabajé, hice taller, con eso. Entonces, no porque el psicólogo me diga que tiene que llorar, sentir angustia y no muestra arrepentimiento, no va a salir. Sobre todo que utilizan esa frase, ese cliché, para todos los beneficios, desde la semi-libertad hasta la libertad asistida, o hasta hasta la prisión domiciliaria, pero son conceptos que justamente en los cursos de capacitación que hacemos con el servicio estamos tratando de que ellos reviertan y ya está dando resultados, despacito, como tortuga renga y sin una patita, pero vamos yendo. Pero no se llorar, Claro. Bueno, ¿qué es lo que dicen en esos casos cuando llore, aprende? Lo hace a manera de aprendizaje para obtener el beneficio. Uy, le digo, ¿vos querés que llore? Cuando llora, sí, no, porque es algo aprendido. Entonces uno va matizando eso. ¿Sí? Bien. Entonces, tanto la libertad condicional como la asistida es un derecho. ¿Sí? Si no lo ejerce, cumple la pena hasta que la agote. ¿Sí? Si lo ejerce, ahí genera obligaciones para el Estado, tanto para él como para nosotros y como para el servicio penitenciario y para la sociedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ejercer el derecho genera obligación y hace a la reinserción anticipada. ¿Sí? Que es el objetivo y el fin de la ley de ejecución de la pena. Entonces, aquel que logra romper las cadenas, como dice la figurilla, tiene que saber de que tanto le costó, entonces tiene que cuidarla. Así como no la cuidó antes de cometer el hecho, después de cometer el hecho y estado bajo el control judicial, tiene que cuidarlo mucho más. Y eso también le decimos a las personas prioritarias, porque antes de otorgar un beneficio, generalmente lo traemos y le hacemos la última audiencia y se le explica, como dije la vez pasada, hablando mal y pronto, a calzón quitado. Nada que, mira que el artículo 28 de la ley, que el tratado, mira Chango, mira China, esto es así. ¿Está clarito? Sí. ¿Has entendido? Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque sabemos que en la práctica, el servicio penitenciario, cuando llega un oficio, lo llama al interno, vení, firma acá. ¿Pero qué dicen? Ah, vos firma, andate. Entonces, para que después no digan, no me han dicho nada ya, bueno, los traemos al juzgado y ya le decimos. Y se lo está, por ahí lo tomo yo personalmente en las audiencias o por ahí los secretarios, pero saben ese lineamiento. Para que después digan, no, nadie me dijo nada. Ah, sí, tienen buena memoria entonces, pero bueno. En este proceso de salidas y de progresividad, empezando con la semilibertad, salidas transitorias, libertad condicional y libertad asistida, la ley 25.948 en el 2004 modificó el artículo 56 bis y lo mismo hizo la ley, la última reforma, ¿sí? Modificando el artículo, la segunda parte del artículo 14 que ya vimos, y el 56 bis que decía en qué caso se prohibía gozar de la libertad asistida y la libertad condicional. Es por eso que la Corte hoy, con el caso Cañarima, ¿sí? Del año 2019, declaró la inconstitucionalidad justamente de esos artículos para poder facilitar la reinserción social, que es el fin de la ley.
fin que está establecido en la Constitución y que en los tratados de derecho penal, perdón, de derecho humano, reconocido a través del año 1994 con jerarquía constitucional. Y por eso es que se declara la inconstitucionalidad. Por eso ustedes van a ver en los fallos que tanto de ejecución 2 como ejecución 1, cuando otorgamos beneficios posteriores a la última reforma, el primer punto es declarar la inconstitucionalidad del artículo tanto, inciso tanto, y recién en consecuencia conceder el beneficio. Como digo, siguiendo los lineamientos fijados en la Corte. Bien, hasta ahí libertad condicional, libertad asistida y el breve repaso de semilibertad. Prisión domiciliaria. ¿Sí? Y acá es importante que abran bien las orejitas porque nos hemos dado con casos prácticos que involucran a colegas, tanto hombres como mujeres, jóvenes y viejos, ¿sí? ¿Qué le dicen a la persona privada de libertad? Vos te vas en libertad a tu casa. No es libertad, no es libertad domiciliaria, es prisión domiciliaria. Vos agarras el abreviado que te van en libertad. No, porque después, cuando llegan al juzgado, si a mí el abogado me ha dicho, el fiscal me ha dicho, no, acá es prisión domiciliaria. Es una modalidad en el cumplimiento de la pena. Modalidad que se puede hacer con control de la UAME o sin control de la UAME, pero sí con control del patronato. Han llamado patronato. ¿Ese control de la UANLE solamente está en Salta Capital o también, por ejemplo, para Cerrillo, Rosario de Lerma? Operativamente, ¿sí? Ellos tienen Salta, llega creo que hasta La Caldera y Cerrillos, Güemes, Metam, pero ya Joaquín B. González, Quebrachal, La Lajita y toda la Ruta 5, que si no me equivoco, ya no hay control, porque como se maneja con la red satelital, la antena, al no haber antena, no permite que haya buena señal. Cerrillo no lo tendría. En principio sí, depende de qué barrio, ¿sí? Depende de la señal cuando llegue, ¿sí? Bueno, prisión domiciliaria, mismo marco normativo, con respecto a la ley, las dos reformas establecidas ahí, y la prisión domiciliaria, como digo, es una modalidad en el cumplimiento de la pena, por eso no es libertad, es prisión domiciliaria. Y eso se le explica también cuando van a la audiencia, escúcheme, es prisión, no se va a su casa. ¿Sí? No es que voy a salir al centro, voy a salir al súper, no, es prisión. Usted tiene que quedarse ahí en casa. Y si sale, tiene que avisar. ¿Sí? Básicamente, por eso dice allá el tercer cuadrito, es una excepción, pero es una excepción de la excepción. Por lo tanto, no es la regla. Entonces, muchas veces, más allá del derecho que tienen las partes, o sea, la persona privada de libertad y su abogado defensor, de pedir la prisión domiciliaria, nos encontramos muchas veces con pedidos de, tiene prisión domiciliaria porque le doy la muela. Y bueno, vamos al hospital, te llevo y saque la muela y se acabó el motivo de la prisión domiciliaria. ¿Qué requisito se pediría para esa prisión domiciliaria, doctor? Aparte de tener niños. El tema de salud es personal o familiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la práctica, la prisión domiciliaria empiezan a aparecer los abuelitos y las abuelitas, ¿sí? Que nunca la han visto. Yo quiero cuidar a mi abuelita que está enferma, que tiene 80 años, que tiene 85, que tiene que otro. ¿Sí? Entonces analizamos, perfecto, ¿vos lo pedís eso? Yo lo pido. Resulta que después vemos, por lo menos en el caso particular que analizamos todo, la abuelita dice, yo hace 15 años que no lo veo a mi nieta. Y ahora lo quiere cuidar. Entonces, de cajón, muchachos, no. ¿Sí? Salud. ¿Sí? Yo soy hipertenso. Yo tomo 2 pastillas. Me piden los presos porque es hipertenso. Yo también, entonces vamos todos a casa. Entonces hay que ver si la hipertensión, si la diabetes, si la obesidad, si esto hace, como dice la ley, que las condiciones de encierro carcelario agravan esa enfermedad. Por eso es excepción. Que no corresponde a su internación en establecimiento. Ese es el otro supuesto. Claro. Porque dice las condiciones de encierro en la cárcel. Y después dice el otro, siempre y cuando no sea factible su internación en un hospital público o privado, depende si tiene plata. Y recién ahí vemos si no tiene esto y no tiene lo otro, vamos a la casa. ¿Sí? Entonces no es la regla, es la excepción. ¿Sí? Salud puede ser cualquiera. ¿Sí? Situación sociofamiliar.
puede ser cuidar de un hijo o de varios hijos, cuidar a mi mamá, a mi papá, o sea, pero analizando el caso. ¿Sí? Hay situaciones que la ley lo prevé con el tema del socio familiar, dice la mujer madre de un menor de 5 años. Hoy ese léxico de mujer ya quedó, digamos, de lado por la cuestión de la ideología de género, se puede otorgar al varón, siempre y cuando se acredite que corresponda que la mujer sí tiene una oferta laboral y que porque cuidar al hijito no puede ir a cubrir, entonces listo, papá, anda a cuidar a tu hijo. Y nosotros en el auto resolutivo ponemos, si es una cuestión de edad escolar o de, pues, autorizamos excepcionalmente en caso de urgencia que atienda su salud, la salud de su hijo y los actos escolares que necesitan su presencia personal. Para el resto tiene que avisar, ya sea a la UADME si tiene la pulsera y al patronato para que hagan el control conjunto. Porque la UADME, cuando se pone el dispositivo electrónico, le fija un recorrido a la persona para decir, ah, yo tengo, mi hijo está en tal escuela y yo estoy acá, listo, vos tenés que ir así. Se desvía, ya es una cuestión de duda, decir, ¿qué está haciendo ahí? Y más cuando son por droga, yo, ¿qué hay de hacer por allá? Yo, entonces, cuando son varias faltas reiteradas, lo llamamos a la persona, escúcheme, mire, usted tal día, tal día, tal día, tal día, tal día, se desvió del camino. Y empieza, no, ¿qué pasa? Que en realidad, que... no, no, más excusas no. Usted tiene que estar en su casa, porque si no vaya a la cárcel. Y ahí quiero ver cuáles son las condiciones. Sí, Una pregunta. Planteamos un caso hipotético donde, bueno, interna, digamos, que solicitar la domiciliaria, eh, bajo, bueno, tomándose en el artículo 10 inciso F, que tiene un menor a su cargo, de 5 años. El tema es que tenía una denuncia previa, no por un delito cometido contra ellos, pero se interpuso una cautelar en la restricción de acercamiento. ¿Qué viabilidad hay en el caso de que se haya pedido, digamos, el archivo, el levantamiento de la cautelar y el archivo de la causa, atento de que no hay motivo. motivos? Indubio pro. Bien. Si el motivo era, bueno, vas ahí porque está la maicenita ahí, ya no está la maicenita, está habilitada la vía. Ese criterio humanitario o legal o como quieran llamarlo. ¿Sí? Una consulta que pasa. En el caso de una ya imputada, ya está, digamos, condenada, no se la traslada allá lo que es la unidad carcelaria, la UC4, Bien. por un tema de que supuestamente está la otra condenada que mató, digamos, a su hijo menor. Hay conflicto de intereses, digamos. Tampoco, digamos, la pueden ellas, me dice, bueno, me comenta de que no puede, digamos, Es distinto el régimen. no, ella quiere, digamos, tener los beneficios que se los da la UC4. Sí. Por otro lado, ella tiene hijos menores de edad, ya de 10 años, otra de 15 y otra niña que sí tiene problemas mentales. Acá, digamos, el problema, doctor, ¿por qué a mí no se otorgaría la domiciliaria? Tampoco a la dejan ni a la UC4. A ver, mayor, ¿por qué ya, no se otorgaría la domiciliaria? y viene siendo- Es un caso, pues, siempre es de excepción, ¿sí? Vamos analizando. Si tiene, como usted dice, esos menores y un chico con discapacidad, también englobamos no solo lo que dice la ley, sino el Tratado Internacional de Derechos del Niño, ¿sí? Y los niños con discapacidad también, ¿sí? Entonces analizamos todo el contexto normativo. Si realmente se determina que esos 3 chicos están en una situación de vulnerabilidad social, económica y todo lo demás, ¿por qué no otorgárselo? Ahora, si me dicen, sí, están los 3 chicos, ah, sí, pues está la abuela, el tío, el papá, todo la cuida, sí, la llevan, está bien atendida, está gordita, no la extraña la mamá, y ahí ya es distinto. ¿Sí? Porque los informes dicen eso. Es más, muchas veces nosotros pedimos los informes sociales del Poder Judicial porque son más completos en ese aspecto. ¿No? Dice, sí, no, el chiquito no la extraña, salen ahí que nunca los cuidó, nunca los llevó. Entonces, todas esas cositas se analizan para otorgar o no una prisión domiciliaria, por lo menos en el caso particular. Sí tiene la señora otro hijo, pero son adolescentes, o sea, pero no se puede hacer cargo de una niña menor, o sea, Sí. un adolescente de otro, no sé. Sí, es más, cuando estamos, bueno, eso también lo analizamos, si realmente es así, si los chicos de 10 están a cargo de un chico de 15, es una locura, digamos, si no hay más familiares
che, un menor no puede sacar con otro menor. ¿Sí? Entonces, en el interés superior del niño, teniendo en cuenta que el parámetro del niño en el tratado internacional es 18 años, y buscamos la alternativa. ¿Sí? Hoy se está planteando la situación, se está viendo ciertos casos en que se están otorgando prisiones o arrestos domiciliarios con el fin que vayan a trabajar. ¿Sí? Yo era reticente en decir, ¿cómo? Prisión es para trabajar. No, la prisión es prisión. Pero bueno, ahora con los tratados internacionales, viendo esa situación, que el cuidado justamente es trabajar para darle alimento, sustento, higiene, seguridad y todas esas cuestiones, y uno dice, ah, claro, pueden tener Dependerá razón. del trabajo. Depende del trabajo, ¿sí? Pero se está logrando esa situación. Medida de seguridad definitiva, curativa. Esa es otra cosa que nosotros, el Código de Ejecución, también mira y ve, pero uno dice, ¿cómo se maneja eso? Hay una consulta, disculpa que Sí. siga para sobre, hace una consulta y la doctora Brenda Ceballos Bustamante que consulta si una detenida de la alcaldía tiene problemas con otra femenina que ya está condenada y ella está cumpliendo prisión preventiva en la alcaldía. Ujú. Dice, ¿cómo intervendría si ella se le arma una causa interna dentro de la alcaldía femenina? O sea, ¿dónde tiene que dirigirse si le imponen, por ejemplo, la sanción disciplinaria? Al juez que corresponda. El juez de ejecución que corresponda, digamos, de acuerdo a su tiempo, a su día de detención, porque eso le aclaro, nosotros este año, o sea, este año 2024, el juego de ejecución número 1 está de turno en los meses pares. El año que viene estamos en meses impares, inversa con la ejecución 2. Por eso es que cada año nosotros cumplimos diciembre y también agarramos enero del año que viene el turno, turno y feria, digamos. Y lo mismo pasa para el juzgado de ejecución 2 el año que viene. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a los tiempos de detención, porque ahí con esa chica que tiene la prisión preventiva asume la calidad de encausada o detenida. Y nosotros somos juzgados de ejecución y detenidos. Entonces, de acuerdo al tiempo que fue detenida, al día, si está dentro del turno, nos asume nosotros la competencia. Y vamos viendo cada caso porque se analiza, si se arma una causa, se investiga. Si hay una sanción disciplinaria, con todo, que eso es lo que vamos a ver después de esto, medidas de seguridad, explicar cómo se maneja esa situación. ¿Sí? Medida de seguridad definitiva o curativa, generalmente no veo muchos abogados particulares que hagan o que ejerzan la defensa de personas así. Ya le digo por qué. ¿Sí? Marco normativo, lo mismo, pero se incorpora la Ley de Salud Mental del año 2010 y la acordada 12366 que dictó la Corte. No me acuerdo el año, porque si no se lo diría. ¿Sí? Código Civil, Fuero Civil también está involucrado por la famosa restricción de la capacidad. Y básicamente las medidas de seguridad curativa, ¿sí? Apuntan a cuestiones de salud mental, ya sea por patología o adicciones. ¿Sí? Básicamente es eso. Ahora bien, ¿sí? Este tema de adicción, ¿qué es lo que tendríamos que nosotros acreditar puntualmente, doctor? Que no es adicto. O que ya se recuperó. Básicamente es. ¿Sí? El artículo 43 del Código Civil, ustedes fíjense, habla, por eso ponía el fuero civil más allá del fuero penal. Dice, el segundo párrafo dice, las medidas de apoyo tienen como función la de promover la autonomía y facilitar la comunicación y comprensión y manifestación de la voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos. ¿Sí? Hay una consideración en la práctica, desde parte del fuero civil, y espero si alguien me está escuchando, de algún colega que no se enoje, que consideran que la persona sometida a medida de seguridad definitiva es un detenido. No, es un paciente o padeciente mental o psiquiátrico. No es detenido, no está privado de su libertad por un delito. Está internado para recuperarse por esa medida de seguridad curativa. ¿Sí? Y esa es la gran discusión y estamos trabajando a decir qué hace el juez penal. Pero se computa como un día de cumplimiento de pena. En el caso en el que está internado, por más que no se lo considere como... Es una gran discusión teórica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí se aplican los principios de proporcionalidad, un principio de, de ver hasta cuándo se puede estar una persona internada. ¿Sí? Porque pues se hace una consideración para el cese de la medida, de decir, si en abstracto, porque puede ser una persona esquizofrénica o un bipolar, lo que sea, ¿sí?
y haya hecho un delito de amenaza, pero por el cual fue sobreseído. ¿Sí? Y uno dice, bueno, el delito de amenaza tiene una pena máxima, por decir, de 2 años. ¿Sí? Y él está internado hace 7. Sí, ¿para qué? Entonces ahí se empieza el principio de proporcionalidad como para buscar medidas paliativas a esa internación. Entonces, si eso que dice el Código Civil, que es del fuero civil, no es una medida de seguridad, entonces ¿qué es? ¿Sí? Porque Pero, doctor, cumple... si ellos tienen una determinada patología, no se quieren internar y ahora es voluntario. Ah, esa es otra ¿Qué cosa. pasa si La, se quiere internar? la medida de seguridad es una cuestión determinada por el juez. Yo lo sobreseo y dicto la medida de seguridad. Ahora, el artículo 19 de la Constitución que dice, los actos de los hombres que no ofendan la moral y las buenas costumbres están exentos de la autoridad del magistrado y son reservados a Dios. Si él no si hizo acto, no fue denunciado, nada, es una cuestión íntima del fuero de la persona. Por más que diga, che, pero hablando de pronto, está loquito, no importa. Es una persona plenamente capaz conforme a la nueva ley de salud mental. Ustedes fíjense que las medidas de seguridad vienen del artículo 34, inciso primero del Código Penal. ¿Sí? Ahí está resaltado, dice, el que no haya podido, dice, comprender la criminalidad de los actos, dirigir sus acciones. El juez podrá, dice, y ustedes fíjense la redacción, porque del año 1921, o sea, estamos hablando de 1921 a 2024, casi 103 años, ¿sí? Dice, podrá internarlo en un manicomio. ¿Sí? Por eso es que antes decían, los locos están en el manicomio. ¿Sí? Hoy no. Hoy, acá en Salta, está el Hospital Ragones, que es el único hospital público psiquiátrico en el cual se permite la internación para toda la provincia. O sea que para el 1.700.000 salteños que somos, el único hospital psiquiátrico con internación es el Ragones. ¿Sí? Y después dice, en los demás casos que se absolvieron procesados, las causas del presente inciso, el tribunal ordenado su reclusión en un establecimiento adecuado, dice, hasta que se comprobase la desaparición de las condiciones que le hicieran peligroso. Otra vez el término peligroso. ¿Qué peligroso si fue sobreseído? De una persona con enfermedades, con cuestiones mentales. Entonces, el Hospital Ragones es el único lugar para internación. Ese, como dice el último párrafo, el lugar adecuado de internación hace lugar o hace mención, o una práctica, digamos, está diciendo al pabellón para personas sujetas a medidas de seguridad, conocido como pabellón de ex inimputables, ¿sí? En la práctica. Ese pabellón está dentro del predio del Ragones, pero bajo la custodia del servicio penitenciario. Únicamente para varones. Las mujeres no van ahí. Eso es algo bueno. ¿Sí? No sé, digo yo. ¿Sí? Y después tenemos el otro lugar, que es la Clínica Monte Carmelo, que generalmente ahí van los inimputables que tienen un recurso económico para pagar la internación, porque es algo privado. Ahora bien, ese pabellón, te dirán, ¿dónde queda? Acá en Salta, ¿sí? Y a los que están fuera de la provincia conectados a través de las redes. Lo que conocemos acá, Avenida Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Está la cárcel, el edificio, bueno, a la par hay otro edificio que es el predio del Ragones. Bueno, la parte que está para la avenida Hipólito Yrigoyen y que hay una torre ahí con un custodio, bueno, es el sector del pabellón para personas sujetas a medidas de seguridad. ¿Sí? Tiene un cartelito y antes, yo me acuerdo, hace más de 10 años, uno pasaba y había bolsitas que salían de las ventanitas pidiendo cigarrito y uno pasaba, cigarrito, cigarrito, decían cigarrito, una cosita para comer. Bueno, son las personas sujetas a medidas de seguridad que están internadas ahí. ¿Sí? Hay casos bastante complicados desde el punto de vista mental, ¿sí? Y están en proceso de recuperación. ¿Sí? Por eso es que la medida de seguridad en algún momento cede o cesa, por lo que decía de la proporcionalidad de la medida. ¿Por qué? Porque al contrario de lo que piensan mucho, la medida de seguridad tiende justamente a evitar la internación. Porque justamente, así como la inconstitucionalidad de la última ratio, en el tema de medidas de seguridad de salud mental, la internación es la última ratio, ¿sí? Para estos casos. Eso está establecido en la ley de salud mental, en la acordada y en los tratados internacionales. La internación tiene que ser la última medida si es que no existen otras medidas paliativas de la salud mental. ¿Sí? ¿Ustedes alguna vez, doctora, han ordenado ustedes realmente la internación? Porque si vamos por el diputado... No, está previsto en el Código Procesal que las personas, nosotros ya, digamos, el juzgado de ejecución ya recibe la persona sobreseída y con medida de seguridad definitiva.
La provisoria queda a cargo del juzgado que la dispuso. La ley prevé, el Código Procesal prevé que si una persona privada de libertad que está cumpliendo una pena, le pasa una situación de salud mental y puede estar alcanzada por las cuestiones estas de la medida de seguridad, nosotros podemos dictar una medida de seguridad provisoria, ¿sí? A los fines de después controlar ese tema del tiempo de detención y pena para ver si se puede mejorar. Si la persona no mejora, ahí la ley faculta al juez competente o juez de ejecución dictar una medida de seguridad definitiva. Transformar la ejecución de la pena, esa es digamos, la parte formal, es sacar un auto resolutivo en virtud de los informes médicos, ¿no? Transformar la ejecución de la pena en medida de seguridad definitiva o disponer una medida de seguridad definitiva en el cumplimiento de la pena, y ahí empieza el cómputo de los plazos de manera distinta, porque ya no es un penado, ya no está en la progresividad de la ejecución de la pena, sino que está en carácter de internado, paciente psiquiátrico, padeciente psiquiátrico, lo que sea. Y ahí se controla el tratamiento médico, todo lo que hace ya el Ragone y no la unidad carcelaria. Doctor, Sí, una pequeña pregunta. sí. Rueguen que no se corte la luz, porque estoy viendo afuera que está... ¿Existe algún tiempo en el Código Procesal Penal que lo obligue en cierta forma al tribunal de impugnación a resolver un planteo de apelación ante una resolución de su juzgado? Un tiempo... el tiempo que se demora en resolver. Claro. No. Tuvimos un caso, por supuesto, en tantos, que duró un año. Con la situación, podemos decir... Se hace operativo esa, cuando no se concede la condicional, esperar 6 meses más para recién volver a pedir. Eso lo dice la ley. Procesal. La ley también dice 6 meses. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que sea también, por qué se deniega, porque se supone que tiene que adquirir un grado de confianza para obtener la libertad condicional, y si bien cada 3 meses se evalúa, decir, bueno, algo prudencial que sea dos periodos de análisis para ver si cambió algo, ¿sí? El tema de la medida de seguridad, ustedes ven, esos son los casos que se pueden dar: esquizofrenia, retraso mental, trastorno bipolar, trastorno de comportamiento social, brote psicótico, el puerperio, ¿se acuerdan de la época de las mujeres que alcoholismo y adicciones y otras cuestiones que puedan salir? ¿De dónde sale eso? El famoso CIE, que uno dice, ¿qué es esto? Sí, bueno, es el clasificador internacional de enfermedades dictada por la Organización Mundial de la Salud en el año 1992. ¿Por qué 10? Porque es la 10ª revisión. ¿Sí? Ya después vendrá la 11, la 12ª, si es que existe. Pero ustedes fíjense que son los casos que el juez penal, en virtud del Código Procesal, tiene que ver. Entonces dice, ¿cómo el juez penal tiene que ver la esquizofrenia, el retraso? Teniendo en cuenta lo que dice el artículo 34 al final. Dice, entonces adecuado, desaparecido el peligro, y después dice, desaparecido las condiciones que hicieron peligroso. Entonces yo tengo que decirle a la Junta Médica, dígame si el esquizofrénico ya desapareció el esquizofrénico. No desaparece nunca. Entonces, ¿cómo puede ser con este artículo del año 1921 que el juego penal analice esto cuando el fuero civil está en mejores condiciones de dar el grupo de apoyo a la persona, porque la persona está internada, o sea, está privada de su libertad ambulatoria y su capacidad, que lo cual lo mira también el fuero civil, que es justamente ir dándole mayor capacidad para la vida social, y ya no se habla de peligrosidad? ¿Y usted, doctor, por qué cree, en su opinión personal, que no se modifican esos artículos cuya incongruencia a esta altura del partido son más que manifiestas y evidentes? Cuestión política. Ustedes hagan un análisis de los últimos 100 años, cómo fueron los políticos argentinos y qué legislaron y cómo legislaron, ya sacarán sus propias conclusiones. Bien, con respecto a la población de estas personas, estos pacientes o padecientes, actualmente en el juzgado tenemos 100 personas a cargo, de los cuales son únicamente 20 internados, salvo que se incrementen estos días. Son internados en el pabellón ese de inimputable, en la clínica Monte Carmelo, y en algunos casos también están internados en el Hospital Ragones, sector de agudos que se llama, y que en algunos casos están con custodia del servicio penitenciario. Tenemos una particularidad, como dije, que hay un convenio que las personas que están en el pabellón están bajo custodia del servicio penitenciario, pero de la UC1 para varones. Las mujeres no. No hay. O sea,
Entonces, cuando hay una mujer con medidas de seguridad, porque las hay, poquitas, pero hay, por lo menos las que están declaradas, ¿sí? Las que están en la calle sueltas, ya no es una cosa distinta a mí, ¿sí? Es claro, son exactamente. Ahí, eso hay que agregarle ya al Código Penal también. Digamos, existe una lucha interna entre el servicio penitenciario de la UC4 con la comisaría, que es de jurisdicción que es la novena, digamos, que es jurisdicción del Dragones, ¿quién se hace cargo de la custodia? ¿Sí? Entonces, yo digo, por analogía, si los hombres son custodiados por el servicio penitenciario, la mujer tiene que ser custodiada por el servicio penitenciario a través de la UC4. Te digo, ¿Por tóxica o qué? Ah, ¿ya de octava? Uf, bien, perfecto. Sanciones disciplinarias. Este es el último tema que estamos viendo que nos toca. Esperemos llegar. También, marco normativo, constitución, tratado internacional, código penal y código procesal, el inciso. Y tiene que ver con lo que es la temática o la teoría de la cárcel y el Estado de Derecho. Todos acá conocemos lo que es el Estado de Derecho y la cárcel. Es decir, bueno, el Estado tiene que garantizar los derechos de las personas, sobre todo con más razón estando detenido en la cárcel, para no agravar las condiciones de detención conforme dice el artículo 18 de la Constitución. ¿Sí? Básicamente tiende a buscar o a controlar la indisciplina y el orden y la seguridad. Uno dice, che, es lo mismo. Sí, es lo mismo, pero con distinta graduación. ¿Sí? Porque la indisciplina atenta al orden y a la seguridad. Y el orden y la seguridad comprende la indisciplina. En esas charlas que nosotros hacemos con el servicio penitenciario con respecto a las sanciones disciplinarias, tratamos de inculcarle al servicio penitenciario que ellos son funcionarios públicos. ¿Sí? Y que tiene que tener el convencimiento de que la persona o la interna o el interno es un ser humano, es una persona que tiene tantos derechos como ellos, y lo único que pierde conforme a la sentencia es la libertad ambulatoria, salvo que se disponga otra cosa. ¿Sí? Entonces, Doctor, mantiene todos los demás esta derechos. frase me hace recordar a un libro del doctor Gustavo Bolocena, hacia la definitiva consideración del interno como un verdadero sujeto de derecho, vigilando el castigo. Claro. Un librito bastante interesante. Bien. Yo para eso leí la Biblia, pero bueno. ¿Está bien? ¿No? ¿Sí? No, no deja de ser. te arroga el derecho de seguirlo castigando. Bueno, eso es lo que no entienden. ¿Por qué? Porque el servicio penitenciario está creado hace 70 años, bajo un régimen castrense, militar, jerárquico, verticalista, que no, vos tenés que hacer esto y no piensan y es una orden. Entonces, yo siempre hago esta consideración. Si somos civiles y entramos a un régimen castrense, ellos lo que tienen que hacer es tratar de que la persona entienda que tiene que volver al ser civil, no ser militar o un soldado de la patria. No, no, tienen que darle las herramientas adecuadas para que él va a volver a la sociedad civil. No, no se va a quedar a vivir en la unidad carcelaria. ¿Sí? Entonces ese régimen disciplinario, como todos nosotros acá en libertad, si pasamos en rojo, nos sacan la multa. Si vamos por la pelota y pegamos una patada en el cuello del rival, roja el partido. Y así cosas de disciplina. En la escuela también, el chico se porta mal, listo, amonestado. ¿Sí? Entonces, eso son disciplinas que se hacen de manera en la vida. Yo solicité a un interno la salida al hospital San Bernardo, de su juzgado. Entonces yo sé, ¿por qué no la trasladaron ya? Bueno, voy, pregunto y me dice, no es que vamos a analizar el oficio del juez, dice, a ver el servicio médico que tienen ahí en la cárcel, y desde cuándo le digo a ustedes analiza lo que el juez decide. Esas cosas también las estamos tratando de cambiar y revertir poco a poco. No, ¿Sí? yo voy, no. Sí, por eso en las apelaciones que hagan, lo que ejercen la defensa de algún interno o interna, ustedes pueden apelar, ya sea que está mal aplicada, que el hecho no existió, o sea, como cualquier acto, digamos, procesal. Que el hecho no existió, que no lo cometió él, que la sanción es excesiva, ¿sí? Entonces, Son dos juzgados solamente acá en Sal, que absorben Distrito Centro Sur, somos dos. Después está en Oram, los vocales del Tribunal de Juicio Sala 1, y en Tartagal, los vocales del Distrito Judicial Tartagal. descentralizan un poco el ejercicio de la... Porque la cuestión de jurisdicción. Es posible. Sí. Es más, independientemente de eso, tenemos a cargo casi 1.200 personas. Cada juzgado, ¿no? Ahí
están los artículos en los cuales ustedes pueden leer y manejarse con respecto a dónde está contemplada el tema de indisciplina o disciplina, ¿sí? Tanto en la ley como en el RIUC. El Reglamento Interno de Unidades Carcelarias, Resolución 159/2 de la Secretaría de Gobierno del Gobierno de la Provincia de Salta. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Bien, básicamente, sí, básicamente las cuestiones de indisciplina o las faltas son leve, media y grave, ¿sí? Ustedes verán que la leve y la media están contempladas en el RIUC, ¿sí? No así en la ley, ¿sí? La ley lo único que regula las sanciones graves, los hechos graves, ¿sí? Están establecidos, y el RIUC también, por supuesto, ¿sí? Están establecidos, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver el concepto? Que en las leves se ve la ordenada convivencia. O sea, no son, es de acuerdo a la gravedad, ¿sí? Yo si le tiro una piedrita a mi compañero, atento a la ordenada convivencia, pero si le pego en el ojo y lo lastimo, ya es una cuestión de convivencia más segura, es grave, puede causar un motín porque él es primo de aquel y vive en la misma celda, el pabellón, entonces se va analizando eso, ¿sí? Por eso cuando ustedes analicen, y es una cuestión de, también ya de práctica de la medida carcelaria, cuando sanciona así, le pone 25 artículos y uno tiene que analizar, che, ahí está bien puesto o no está bien puesto, pero cuando se apela, ¿no? Cuando se apela, queda firme. En las cuestiones medias es una cuestión de seguridad, ¿no? Muchas veces nos llegan los informes, sí, yo sé que el Josecito se quiere pirar con esto y le pagó entonces nos llega lo sancionamos y lo meten directamente al chancho. Y eso ya es otro tema que ya no vamos a ver ahora. La apelación la presentamos en el Tribunal de Justicia. Lo pueden presentar en la unidad carcelaria y si no se expide en el tiempo prudente que ustedes estiman, las apelaciones son dentro de los 5 días, ¿sí? De que está notificada la defensa o el interno. Vencido ese plazo, queda firme, ¿sí? Como ustedes verán, las sanciones leves son 19 hechos los que están determinados como falta leve, 10 como media y 10 como grave. Ahí verán el artículo 87 de la ley, básicamente dice cuál es la sanción que se le aplica a esas faltas, ¿sí? Y ustedes van bien, gradúan, ¿sí? Y ustedes fíjense que siempre dice hasta 15 días, hasta 10 días, ¿sí? Y ustedes fíjense que el inciso E, ¿sí? Dice, el inciso F, perdón, dice permanencia en su alojamiento individual o en celdas cuyas condiciones no agraven legítimamente la detención hasta 7 días. Bueno, en la práctica, no sé por qué, y eso estamos tratando de cambiarlo a la unidad carcelaria, al servicio penitenciario, no es que siempre le pone el 15, 7, 10, no, pero justamente la ley dice hasta para que ustedes gradúen de acuerdo a la falta y de acuerdo a la reiteración y a la conducta del interno, ¿sí? Entonces se está cambiando eso. Ahora ya con la falta, en vez de ponerle 15, ya le ponen 3 días. Y no hace falta que tenga el chancho, puede estar, sí, ya están sacando, no sale a jugar la pelota, porque eso no va a haber visitas, porque eso es lo que más le duele al interno. Todas esas cuestiones, ¿sí? Después tú, también, y ya vamos a ver por qué, ¿sí? Y el resto de los artículos, por eso hace rato me preguntaban si la ley de ejecución es de forma o de fondo, hay disposiciones respecto a la sanción disciplinaria que son de forma, ¿eh? Si bien no está establecido como un proceso, ¿sí? Pero se trata de buscar el derecho de defensa, el debido proceso, que se lo notifique, que haga el descargo, que la defensa esté notificada, ahora que tienen plataforma digital lo pueden notificar a su correo, ¿sí? Y el artículo 96 dice que el juez o el competente tiene que estar notificado, digamos, son recurribles dentro de los 5 días, dice, ante el juez. Pero muchas veces, cuando apelan acá, nosotros no sabemos que si estuvo sancionado o si está a disposición superior. Entonces, por eso es que recomendamos que la apelación la hagan allá, en el servicio penitenciario, para que ellos también trabajen, de alguna manera, en la cuestión jurídica y legal. Porque si no es fácil, yo sanciono y que apele y resuelve el juez. No, ellos también trabajar, fundamental. Eso sería analiza por vía judicial de la unidad carcelaria. Claro, la división judicial, si quieren, ahí lo manejan, porque ellos concentran todos los legajos y las sanciones, ¿sí? Es más, el que sanciona, de acuerdo a la ley, es el director. Así, si quieren hacer la nota dirigida directamente al director, diciendo que quieren apelar a la sanción impuesta por usted en tal fecha, consistente en tal cosa, también es válido. Haya falta de respuesta. Eso ya lo manejan ustedes porque uno dice, a ver, la ley no dice cuánto tiempo tiene que expedirse, y no lo dice. Ahora uno tiene que manejar y decir, a ver, por analogía, principio general del derecho, ¿cuánto tengo que esperar que la administración se expida?
Y el primer plazo, podemos decir, 10 días, a lo sumo, para decirte sí, te doy curso, no te doy curso. Ahora, si no dice nada, ya puede hacer es el control judicial de decir, che, yo planteé hace 15 días, no me dijeron nada, listo, pedimos las actuaciones y hacemos. Así como tenemos nosotros hijos, es para cuidar. También pueden ponerle la libertad. Ahora que le hagan caso, otra cosa. Pero lo importante es que ustedes tengan un plazo determinado, cierto, para decir, bueno, sigo con el camino. Me ¿Sí? pasó, por ejemplo, que solicité el legajo médico de interno y me dice, bueno, hace un pedido de usted, hago el pedido y hace 2 meses está el pedido, digamos. Pronto despacho y ahí se asustan. Bueno, ¿saben qué? Entonces empiezan ahí. O si ya está presentado y no le contestó, pueden pedirlo al juzgado, sí, yo presenté, acá está la copia, hace tanto y no me contestaron. Nosotros le intimamos a la unidad carcelaria que le conteste. ¿Sí? Este, el artículo 97 de la ley, y también lo maneja el RIUC, dice que ellos, una vez sancionada la persona, o sea, a través de un acto administrativo del director, tienen 6 horas para comunicarnos a nosotros. Si no, esa sanción es nula. Eso lo controlamos a rajatabla nosotros. ¿Sí? Es más, la resolución, y eso es lo que se tiene que modificar y está en trámite de proyecto, dice que cometido el hecho, el servicio penitenciario tiene 48 horas para expedirse de la sanción. ¿Sí? Si se expide después, es nula. ¿Sí? Salvo que haya cuestiones o casos de que amerite, digamos, una extensión por otros 48 horas. Entonces, si hoy es lunes, lo pone a disposición superior a algún defendido de ustedes, el miércoles ya tiene que estar sancionado. Si lo sancionan el jueves, es nula. Doctor, más allá del FIUC y de la ley de fondo, Sí. que es parte integrante del Código Penal, el procedimiento de estas cuestiones administrativas no tienen, llamémosle, correlatos con la ley de procedimiento administrativo. Y en algunas cosas sí, pero hay cosas que lo favorecen y otras cosas que no lo favorecen. Sobre todo el planteamiento de los recursos jerárquicos y todo lo demás. Lo que uno tiene que manejarse es que la sanción disciplinaria afecta la progresividad y la calificación. Entonces, si yo sé que mi procedimiento administrativo me dura un año, y yo sé que en un año me pueden calificar 4 veces, no hago la vía administrativa de contencioso administrativo. Hago la parte procesal legal desde el punto de vista analógico. Bueno, esos son los artículos del FIUC que hacen alusión, palabras textuales, no se gastaron mucho los muchachos en ese momento de cambiar algo, ni siquiera una coma. Entonces, mismo artículo de la ley, mismo artículo del FIUC. Lo que hablamos, por supuesto. ¿Sí? Bien, entonces dijimos que la sanción apunta a eso. Básicamente, el 95% de las sanciones es el alojamiento en el chancho, tumba, pozo, nicho, como de acuerdo al lenguaje tumbero que utilicen. ¿Sí? Y es un lugar muchas veces sin luz, sin cama, sin baño, sin colchón, sin ventilación, sin comida, sin médico ni psicólogo, ¿sí? Y muchas veces sin cámara de seguridad. Que es lo más urticante en este tema, porque uno no sabe qué pasa adentro. Entonces, eso es lo que controlamos nosotros en la sanción disciplinaria. Porque una cuestión histórica, ¿sí? Nosotros tratamos de revertir esta situación y ya se pusieron cámaras en el ingreso al pabellón de sanción disciplinaria, ¿sí? No dentro de la cámara, dentro de la celda de castigo. Estamos tratando de revertir eso, porque siempre decimos, el que nada teme, nada oculta. Y si lo sabrán los casados, con más razón todavía. ¿Sí? Entonces, esas condiciones son las que controlamos nosotros de la sanción disciplinaria, más allá de que si el hecho fue cometido, el plazo, si es arbitraria o no la sanción, porque capaz que yo hice una falta leve y me ponen el castigo grave, entonces todas esas cosas, y eso es lo que tiene que saber también el abogado defensor, conociendo la ley y el RUC, para que no cometa errores y no nos lleve a cometer errores nosotros. Eso es generalmente una celda de castigo en una comisaría y que es muy similar a, no sé si se ve bien, no se ve bien. A ver, se está apagando la luz. Ahí se ve algo. Bueno, es una celda de castigo de una comisaría de acá de Salta. No voy a decir cuál. ¿Sí? Y que se asimila a una celda de la unidad carcelaria. Tratamos de... Y generan todas las instalaciones, ¿no? El servicio penitenciario. Sí, porque son de hace 70 años.
Eso tiene que ver también con la cuestión de política pública del Estado, ¿sí? Si la estadística no me manejan un porcentaje que me permita a mí invertir, entonces no voy a invertir, ¿sí? Entonces, por eso es que tratamos de controlar y aplicar los estándares internacionales o la ley, tratando de ser lo más riguroso posible. La sanción disciplinaria no se debe aplicar conforme el Tratado de Derechos Humanos y siguiendo el principio de legalidad cuando es inhumana, cruel o degradante. Eso también lo controlamos, ¿sí? Si vemos que es una persona primaria en una sanción y se le aplica el máximo y es arbitrario. Entonces tratamos, si ya cumplió 2 días o 3 días de castigo, se la damos por cumplida. Porque si no, ¿qué le queda si le falta más años de cumplimiento de condena? ¿Qué le queda? Ya le han puesto el máximo. Entonces eso es lo que también está cambiando la unidad carcelaria en los cursos que nosotros les decimos, sean racionales, traten de aplicar un criterio más humanitario. Digamos, cruel, degradante, doctora, ahí. Ya llegamos, Digamos, ahí para... ya llegamos a esa parte. Esos son términos utilizados por los tratados internacionales, ¿sí? Las reglas de la Nación Unida para tratar de reclusas, o sea, reclusas habla de mujeres, medidas no privativas de libertad, son las reglas de Bangkok. O sea, son pautas que cuando son mujeres que están privadas de libertad, nosotros seguimos y tratamos de ayornarla con lo que dice la Constitución, la ley, el RIUC, todo para ver y de resolver cualquier situación que se plantee con las mujeres. Con respecto a los varones, ¿sí? Tenemos las reglas mínimas de la Nación Unida, conocidas como regla de Mandela. ¿Sí? Ustedes fíjense en lo que dice ahí la frase de Mandela. Se dice que no se conoce un país realmente hasta que se está en sus cárceles. No se debe juzgar a una nación por cómo trata a sus ciudadanos más destacados, sino a los más desfavorecidos. Con ese principio uno dice, por eso muchos dicen, no, yo quiero que los estándares, sí, bueno, porque está hablando de Finlandia, de Noruega, Argentina, Salta. Entonces, de acuerdo a la realidad, tratamos de ir viendo y ayornando la ejecución de la pena, porque si no, yo tendría que sacar un oficio de oficio y decir, liberen a 750 presos porque están hacinados. Y eso es el objetivo de la reinserción social. Ellos tienen que entender, conforme dice el artículo 1, comprender primero su situación, el daño que han hecho, como para después poder reinsertarse. ¿Sí? Casos. ¿Sí? Ahí está un trato cruel. Lo que preguntaba usted, doctora. Perdón. Ah, perdón, ¿qué pasó ahí? Acá no me sale, ¿no? Acá no me sale ese cartel. Ahí estoy yo, pero bueno, estoy preso. Por la duda aviso. ¿Y no se puede cerrar? No sé cómo será. ¿Sí? A ver si pasamos la otra diapositiva. También. Ahí está. ¿Sí? Entonces, es un trato cruel. Oye, ¿qué es el trato cruel? Una cachetada. Y cuando si es denunciado y es comprobado, puede haber una causa penal. Eso es lo que le hacemos en los cursos de capacidad al servicio penitenciario. Ustedes son funcionarios públicos, tienen que respetar y reinsertar al preso de la mejor manera posible, no estas prácticas que se hacen desde hace mucho tiempo. Y no es el único caso. Entonces, como verán, pasa en todas partes del país, no es solamente Salta. ¿Sí? Siguiendo los estándares internacionales y del Tratado de Derechos Humanos, a la cual Argentina se ha adherido en el año 1994, ha ido de manera progresiva también y paulatina un cambio de mentalidad en los gobernantes y en todas las medidas y políticas públicas, a punto tal que Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Río Negro no tienen celda de castigo, el chancho. ¿Sí? Y uno dice, ¿y Salta? Todavía sí tiene. Se está tratando, y estamos tratando, digamos, con diálogo con el Comité Provincial de la Tortura y todas esas cuestiones, de implementar lo que tienen las otras provincias para la resolución de conflictos dentro de la unidad carcelaria. Que la sanción de incorporarse al chancho no sea la única solución. Existen otras alternativas. En última instancia, doctor, eso lo define el ministro de Seguridad. ¿El gobernador? ¿El gobernador? ¿El gobernador?
El gobernador y a través del ministro de Seguridad, el secretario de Políticas Penales, el director general del Servicio Penitenciario, el director y al último el juez. En el caso de falta de voluntarismo político y de... ¿Por qué? Porque las políticas públicas se hacen en base a estadística. Yo digo, a ver, hay 80.000 salteños que están pasando por esta situación. Listo, hagamos política pública, invirtamos tal cosa. Ahora, si son 5.000 los que están alojados en toda la provincia de 1.700.000 habitantes salteños, ¿qué política pública usar? Desde número, ¿no? Claro, y el clamor popular tiene mano dura, exactamente. una misma. Pero si analizamos la política pública del punto de vista inverso, yo tengo que decir, en mi modo de ver, no soy político, ¿no? Estos 5.000 personas, que representa el 0,33% de la población, con su conducta afectan el 99% de las altas. Entonces aplico política pública. Puede haber un viso de cambio. Este jueves hay una entrega de móviles y de herramientas al servicio penitenciario como una manera de ir mejorando esta cuestión dentro del servicio penitenciario y dentro de la realidad de Salta. ¿Cuáles son los desafíos? Y bueno, cambiar muchas cosas. También. La idea es esa. La idea es esa. Le dan móviles con tanque más chiquitito como para que puedan llenarla más rápido. Pero bueno, hay situaciones, uno dice, ¿cómo se puede ir cambiando este tema de las sanciones disciplinarias? Y así, es aportar cosas, no cansarse de aportar cosas para que vayamos haciendo ese tema. ¿Sí? Esta es la estructura de la ley 24660, 230 artículos, 21 capítulos, y cada uno ustedes verán ahí dónde está ubicado el tema. Este es del RIUC, 242 artículos. Está el pendrive, ¿no? Se queda el pendrive acá para que lo... El RIAC es el reglamento interno de Alcaldía General. Ese no lo tengo porque no es difícil de conseguirlo para bajarlo. Está en soporte de papel más que nada. ¿Sí? Y esta es la estructura de la famosa ley 27375. Tiene 42 artículos, modifica 28 de la ley, incorpora 8 nuevos artículos, modifica el 14 justamente por las prohibiciones, se crea el RENAVEM, que es el Registro Nacional de Medidas y otras medidas, digamos, cosa que no existe, acá no existe, y complementa el Código Penal. Esos son los artículos que modifica, ¿sí? Básicamente, y el artículo 38 de la ley modifica el artículo 14 del Código Penal en el segundo párrafo, el cual es declarado inconstitucional por el fallo de la Corte. Incorpora el artículo 11 bis, ese es el artículo por el cual se le da participación a la víctima del delito en la etapa de ejecución para que pueda ofrecer peritos si no está de acuerdo de alguna cuestión, digamos, que esté en el legajo. Entonces la ley faculta a la persona de poder incorporarse o pedir peritos si lo considera necesario. Realmente hasta ahora, desde que ingresó, digamos, la vigencia de la ley, ninguna víctima ha ofrecido peritos al respecto, por lo menos en el caso en el juzgado nuestro. Y esta es la actualidad, ¿sí? Nosotros como magistrados estamos solos en el despacho, sin que nadie nos abrace y nos dé cariño cuando tenemos que resolver, ¿sí? Nosotros ponemos la firma, ¿sí? Y ahí apelamos a la conciencia ética, moral, religiosa y legal de tratar de hacer el trabajo como corresponde. Eso es lo que hay hoy. Por eso a los que van a ejercer la ejecución, lo que se viene es esto, la oralidad en la ejecución, ¿sí? Donde van a participar fiscal, defensa, imputado, víctima, servicio penitenciario, con lo cual va a ser un desafío para los que ejerzan o hagan la tarea de ejecución de prepararse para un juicio oral en etapa de ejecución. ¿Está implementando la oralidad en alguna provincia? En ejecución está en Río Negro, está en Mendoza, está en Santa Fe, y creo que Buenos Aires está empezando, ¿sí? Está empezando, sí, con la oralidad. Así que bueno, muchísimas gracias, bendiciones a todos, felices fiestas y que les sea leve el tema de ejecución. ¿Ah?